Buen día, soy el doctor Tinoco Salazar, ginecólogo obstetra. Estamos con el grupo K en la práctica obstétrica número 2. El día de hoy vamos a hablar acerca del diagnóstico obstétrico. Un breve repaso en el plan de desarrollo de una historia obstétrica. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Voy a necesitar la participación de todos ustedes. ¿Ya? Y para tener un orden, vamos a llamar, ¿ya? Vamos a empezar con Eric, después vamos a estar con Stephanie, después Joel, ¿está bien dicho? ¿O Joel? Es Joel. Joel, ok, perfecto. Nadia, ¿está bien dicho? Nadia y Richard, ¿correcto? Ya, vamos a empezar. Todos van a participar, ¿ya? Lo que les muestro en la diapositiva es el hecho del resumen de una historia obstétrica. Ustedes empiecen a desarrollar una historia obstétrica, necesitan tener un orden. El orden que al menos yo les voy a enseñar es este. Tiempo de enfermedad hasta tratamiento. Un ejemplo. Tiempo de enfermedad. Viene una paciente, a ver, empecemos con Eric. Quiero que participes. Viene una paciente de 20 años de edad al consultorio. Todos escuchen, por favor. Y te dice, te presento dolor, ¿no? En bajo vientre. Y está embarazada. ¿Ya? Más o menos 10 semanas, más o menos. Viene por dolor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es desarrollar todos estos puntos. ¿Ya? Vamos a empezar con los tres primeros. Los tres primeros es las características que tiene la enfermedad. Primero, siempre deben de empezar el tiempo, haciendo la pregunta, ¿no? Señora, ¿no? ¿Desde cuándo siente esa molestia? Hace 3 días. Ah, perfecto, 3 días. 2, inicio. ¿Cómo inició? ¿De manera brusca? ¿De manera paulatina? ¿Progresiva? ¿Cómo se ha desenvuelto? ¿Ha sido intermitente? ¿Cómo inició? Normalmente el inicio es insidioso, ¿no? Insidioso, curso progresivo, o sea que va progresando a más, ¿no? Inicio y curso de la molestia que viene, ¿sí? 4. La anamnesis se refiere a la historia que la paciente, claro, esta historia obstétrica, que te refiere la paciente. Un ejemplo, la paciente te vino y te dijo, tengo un dolor en bajo vientre hace 3 días, ¿sí? Eso es lo que te refiere la paciente, pero la anamnesis se refiere a la historia desenvuelta. ¿Cómo es desenvuelta? Fácil. Toman los síntomas y van a desarrollar las características de esos síntomas. Entonces, en este ejemplo que he dado, ¿cuál es el síntoma, Eric, principal por la que viene el paciente? Sería el dolor en el... Perfecto, en en parte bajo baja. bien. Perfecto. ¿Qué características del dolor conoces? ¿Qué características? Para preguntar a la paciente. La, la cara, Claro, está bien. cógeme esto, la aparición, ¿no? El lugar, Muy bien. la intensidad, Perfecto. eh, la característica en sí, si es punzante, si Ajá. es progresivo. Perfecto. Entonces, está muy bien, Eric. Lo que has dicho es correcto. Cuando vayan ustedes a desarrollar el punto 4, que es la anamnesis,
es el síntoma que les ha dicho la paciente y lo desglosan en sus características. ¿Qué características tiene el dolor? Lo que ha dicho Eric. Primero, el tipo. ¿Qué tipo, señora, tiene el dolor? Tipo punzada, tipo cólico, tipo opresivo, tipo urente. Tipo cólico. Perfecto. ¿En qué región? En la región de bajo vientre. Pero tú no vas a poner eso, pues, ¿no? Tú vas a poner en la región de hipogastrio, ¿no? Ya le dirás que te señalen qué región. Ah, en la región de hipogastrio. ¿De qué intensidad? Siempre es bueno caracterizarlo, darle un puntaje. Del 1 al 10, señora, ¿cuánto le duele? Ah, me duele un 9. Ah, de severa intensidad. O del 1 al 10, me duele 5. Ah, de moderada intensidad. Del 1 al 10, 2, de leve intensidad. Entonces, tenemos hasta ahorita tres características. Dolor tipo cólico en región de hipogastrio de moderada intensidad. ¿Sí? ¿Qué característica más? ¿Irradia a algún lado? No. Está solamente en la región de hipogastrio. Perfecto. Irradiación negativa. ¿Exacerba con algo? Sí, exacerba el movimiento. Perfecto, exacerba el movimiento. ¿Remite con algo? Sí, al reposo. Perfecto, al reposo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, en el caso del dolor, esta pregunta es cómo se ha desenvuelto el dolor, cómo ha ido progresando. ¿Cómo ha ido progresando esta molestia del dolor? ¿Ha ido en aumento, ha ido en beta, o ha ido disminuyendo, o ha ido en picos? Bueno, en este caso específico, vamos a poner lo que ha ido en progreso, en aumento, el cual ha ido en aumento conforme ha pasado el tiempo. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Y por último, siempre preguntar a la paciente a qué atribuye su síntoma, a qué piensa que ha sido, por qué, cuál es la causa. Y esta pregunta es importante hacerla porque a veces la paciente sabe qué es lo que tiene, si no es que no lo puede explicar o no lo puede desenvolver, no lo puede, ¿cómo se puede decir? No lo puede reflejar, ¿no? En términos médicos. Entonces, la paciente, hasta ahorita tenemos un dolor tipo cólico de severa intensidad, región de hipogastrio, no irradiación, exacerba el movimiento, remita al reposo, ¿sí? Que ha ido progresando o ha ido aumentando conforme va pasando el tiempo. Y la última pregunta, señora, ¿usted lo atribuye a algo? Sí, me caí hace 3 días. Ah, ya, entonces por un trauma, ¿sí? ¿Dónde se cayó? ¿Cómo se cayó? Ah, me golpeé el coxis, me golpeé yo la pierna. Ah, ya. Fíjense que eso es importante, porque el objetivo del médico es hacer un círculo origen-efecto. A ver, dolor, ustedes no es su fin calmar el dolor, su fin es saber por qué tiene el dolor. Entonces hacen causa-efecto, ¿no? Causa-efecto. Entonces, primero, ¿qué se hace? Primero, tienen el efecto, que es el dolor. Segundo, tienen la causa, pero en esa transición hay un análisis, hay un análisis. Ese análisis yo les voy a enseñar para que lleguen a la causa. En este caso, la paciente te está diciendo, ¿no? Me he caído. Ah, entonces ha sido un trauma. En términos médicos, que ha liberado enzimas proinflamatorias, probablemente ha sido el motivo de su dolor tipo cólico. Y está embarazada. Ah, puede ser que se ha desprendido, qué sé yo, hay un hematoma retroplacentario. Entonces ya te vas generando algunas posibilidades. ¿Sí? Muy bien. Entonces, resumen, la anamnesis es la historia que te cuenta la paciente, pero ya en términos médicos, desarrollando las características de los síntomas. Entonces, la anamnesis quedaría así. Paciente refiere inicio de enfermedad hace 3 días, inicio insidioso, curso progresivo, presentando dolor con las siguientes características. Claro está que la última pregunta que les he dicho que a qué lo atribuye es para manera personal. No es necesario que lo pongan en la historia. ¿Correcto? Ya, sigamos. Stephanie. ¿Se entendió hasta ahí?
quiero avanzar habiendo entendido los 4 primeros. ¿Se entendió hasta ahí? Claro está que vamos a hablar más temas, ya para que se entienda. A ver, quiero escucharlos. Sí, doctor. Sí, ¿Sí? doctor. Sí, doctor, sí se Ya, entendió. hasta ahí está bien. Ya, quiero que entiendan bien porque vamos a hacer varios casitos para que se fijen. Ya, muy bien. 5, Stephanie. Antecedentes. En estos antecedentes lo vamos a dividir en 3. Así lo deben de hacer. Personales, obstétricos y ginecológicos. ¿Sí? Lo voy a resumir aún más. Enfermedades, alergias, operaciones. ¿Ya? ¿Con cuál vamos a trabajar? Con el resumido más. Enfermedades, alergias, operaciones. Muy bien, Stephanie. ¿Cómo le preguntarías a la paciente? Un ejemplo. Ya estás en el punto 5. ¿Cómo le preguntarías para saber esas 5 características, esos tres ítems a la paciente? ¿Qué clase de pregunta harías? ¿Se entiende la pregunta? Yo soy el paciente. ¿Quieres saber mis antecedentes? Entonces, necesitas información de las enfermedades, necesitas las alergias y necesitas de las operaciones. A ver, pregúntame. ¿Y ha tenido usted algún problema de salud previo? No, de frente, no es tan... ¿Usted ha tenido enfermedad? ¿O sufre de una enfermedad? Simple, es esto. Yo te digo, sí, hipertiroidismo. ¿Qué más preguntas? Ya sería cuántos años ya tiene la enfermedad y qué Perfecto. tratamiento está recibiendo. Muy bien. Entonces, eso es lo que quiero. Cuando ustedes escuchen un antecedente, desglósenlo. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue su última crisis? ¿Cuál es su tratamiento? Si es un tratamiento estable o es irregular. ¿Y cuándo fue su última consulta? Porque con esas preguntas ustedes van a saber, es una paciente que sí está siguiendo un tratamiento. Es una paciente que está descompensada. Y créanme que esto es importante cuando hablamos una esfera obstétrica, porque una paciente que es hipertiroidea, hipotiroidismo, diabética, hipertensa y no está compensada, lo más probable es que tenga complicaciones durante su embarazo. Cualquier paciente que tenga cualquier patología y esté compensada, su embarazo lo va a pasar de la mejor manera. Ninguna complicación, sea la enfermedad que tenga, pero si está compensada. Pero si no le está, ahí vienen los problemas. ¿Se entendió? Ya. Muy bien. A ver, sigue Stephanie. ¿Qué pregunta más me harías? Si ha tenido alguna reacción alérgica cuando toma algún medicamento o algo. Sí, a la penicilina. Eh, ¿Qué tipo de reacción fue? ¿Solo fue una? Ya, la reacción. Solamente me faltó el aire. Mm, ¿Cuánto tiempo? No, 10 segundos, habrá sido rápido. Eh, Ya, te lo digo así porque a veces hay pacientes que malinterpretan el hecho de las alergias, ¿no? Tú le preguntas, señora, ¿usted tiene alergias? Y te empieza a decir, sí, al camote, al aire, al polvo. Y se entiende, porque nosotros debemos de dirigir las preguntas. Ojo, no, la paciente no piensen que les va a dar la información de manera, sistemática, fácil, ¿sí? Tienen que ustedes preguntar específicamente. Señora, ¿usted ha tenido alguna alergia a medicamento? Sí. ¿Qué alergia o qué proceso adverso o qué síntoma adverso presentó y cuándo fue? Fue hace 5 años y, qué sé yo, me dormí o me desmayé o
me salieron erupciones en la piel y me puse rojo, me faltó el aire. Ah, ese sí es alergia, ¿no? Entonces, miren las características. Y esto es importante porque la gran mayoría de pacientes siempre dice, soy alérgica a la penicilina. ¿Usted ha tomado amoxicilina? ¿O ha tomado que sea Ceftriaxona? ¿Le han colocado? Sí. ¿Y no le pasó nada? No. Pero sí soy alergia a la penicilina. Ah, ajá. Entonces, tienen que preguntar, desglosar, porque poner en una historia alergia a algún medicamento, créanme que tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque cuando ustedes pongan alergia a X medicamento, lo van a poner con letrero grande en su historia, si no es en su cama donde está, ¿ya? Tienen que tener mucho cuidado. Entonces, cuando les digan alergia, desglosen, señora, cómo fue, cuándo fue, cuándo fue el último evento y preguntarle si ha tomado derivados de ellos, ¿sí? Porque si tomó, soy alérgica a los AINES, ha tomado ibuprofeno, ha tomado, que se paracetamol, no, sí, pero sí soy alérgica a la AINES, ¿ah? Entonces, esas cosas, pregunten bien. Muy bien. Después de las alergias, Stephanie, ¿qué preguntarías? Falta una más, un antecedente importante. Si tuvo alguna operación previa y, o sea, ¿cuál fue el motivo? Muy bien. Ya, yo te digo cesárea. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál fue el motivo de la cesárea? Fue por macrosomía. Ya, ¿y dónde le hicieron la cesárea? ¿A qué nivel del útero le hicieron? ¿A qué nivel del útero? Ah, En el segmento. ya. ¿Alguna complicación de la Muy bien. Sí, no, ninguna complicación. Entonces, cuando le digan operaciones, claro, es así, ¿no? Como lo ha dicho Stephanie. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Y si presentó complicaciones. ¿Sí? Y ojo, este antecedente de operación es una operación obstétrica. Por ende, por ser una complicación obstétrica, se convierte en un factor de riesgo obstétrico. ¿Qué es esta pirámide que vamos a ver? ¿Sí? Entonces, acá ponemos, mira, me ha dicho cesariana anterior hace 10 años, entonces voy a poner cesariana anterior, porque es un antecedente obstétrico importante, hace 10 años. Entre paréntesis, macrosomía. Recuerden y grábense desde ahora, todo antecedente obstétrico previo, ¿sí? Importante, claro está, se convierte en el factor de riesgo eh, principal en el actual embarazo. Un ejemplo, en mi anterior embarazo tuve preeclampsia y en este embarazo, señora, no, no sé. Entonces, ¿tú qué harás? Correcto, es un factor de riesgo, la preeclampsia, cesárea anterior por preeclampsia. ¿Qué haré? Exámenes para descartar preeclampsia. Mi anterior parto, mis dos partos anteriores, mis bebés han sido gorditos, macrosómicos. Muy bien. Entonces, factor de riesgo, macrosomía fetal como antecedente. Dos bebés. ¿Qué vas a hacer? Simple. Voy a descartar diabetes gestacional. Le pediré el test de tolerancia a las 24 o 28 semanas y otros exámenes para descartar una patología que es causante efecto de la macrosomía, porque tiene mucho riesgo que otra vez vuelva a tener macrosomía. ¿Me dejo entender? Entonces, vuelvo a repetir. Todo antecedente obstétrico se convierte en un factor de riesgo principal para el actual embarazo. Hasta ahorita estamos hablando de un antecedente, ¿cuál? Cesárea anterior hace 10 años. Entonces, ¿cuál es su factor de riesgo? Cesárea anterior. ¿Por qué? Por macrosomía. Entonces, ¿qué vas a descartar o qué vas a buscar en este embarazo? Que la paciente no desarrolle diabetes. ¿Se entendió? Ya.
Vamos a continuar para que se entienda mejor. Stephanie, ¿qué antecedentes obstétricos le preguntarías a la paciente? Sobre sus... Todo lo que te ocurra, perdón, lo que te imagines obstétrico. Ya, ¿cuántas gestaciones anteriores tuvo? Perfecto, le haces la fórmula obstétrica. Muy bien. Ella ha tenido 3, ¿ya? 3 gestaciones. ¿Qué más? ¿Qué pregunta más haces? También sería lo que es la para, ¿no? ¿Cómo terminaron los embarazos? Perfecto. Entonces yo te digo, mira, he tenido un parto, ¿no? Un parto hace 10 años, como ya le comenté, por cesárea. Ya está. ¿Qué más? Ya, si fue a término o si tuvo pretérmino también. Perfecto. Ah, no, fue gordito, fue mucha, me pasé. Postérmino fue todavía. Postérmino. Y el otro, ¿Mm? o sea, me dijo gesta tres, entonces tendría, Perfecto. o sea, y el otro hijo, bueno, si tuvo un aborto o una pérdida. Perfecto, te falta preguntar. Entonces, ¿ha tenido, señora, una pérdida? Voy a hacer un paréntesis acá. Eh, yo entiendo que están ustedes introduciéndose en este mundo de las preguntas, de las historias obstétricas, pero cuando vayan a preguntar, por favor, sean lo más delicado posible. Hay pacientes que han tenido pérdidas y lo han tenido, qué sé yo, de una manera no tan grata, por así decirlo. Entonces, cuando se refieran al aborto, señora, ¿usted ha tenido alguna pérdida? ¿Todo bien? ¿Ha tenido alguna complicación? ¿Dónde se lo hizo? ¿Por qué fue? ¿No? Evidentemente, con esa eh, sutileza, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De no dañarla emocionalmente, ¿ya? Y así cualquier pregunta, ¿ya? Perfecto. Entonces continuemos, ya. Pérdidas, una. Hace 10 años en el hospital y no complicaciones. ¿Qué más? ¿Qué más preguntarías ante centro obstétrico? ¿Se escucha? Mm, Sí, sí, doctor. Ya, a ver. Lo más importante todavía te falta. Le tienes que preguntar a toda embarazada. Mm, Sí sabes, a ver, acuérdate. la ¿Cuántas fecha, semanas tiene? la fecha de Claro, menstruación. claro, la fecha de última menstruación. 1/8/20. A partir de ahora, ustedes me van a calcular la edad gestacional por fecha de última menstruación. ¿Sí? Y es simple. ¿Les han enseñado a calcular la edad gestacional? A ver, Stephanie, continúo contigo. ¿Te han enseñado? Sí, con A la ver, regla primero de agosto. A ver, ¿cuántas semanas tiene para ahora? sería, no, ¿Mm? 1 de agosto sería, no, estoy confundiendo, ¿Cómo? fecha probable de parto es otra cosa, entonces, Ah, esa es otra cosa. Claro, no, yo me estoy refiriendo a edad gestacional. A ver, mm, a sería, ver, ayude, a que te ayuden. A ver, ¿alguien sabe cómo hallar la edad gestacional? ¿Quién sabe? Participen todos, ¿ah? Ya, creo que, bueno, es fácil acá. Mira, Stephanie, es simple. La edad gestacional lo vamos a hacer de la siguiente manera. Te vas a bajar la aplicación y a través de la aplicación vamos a hallar la edad gestacional. Se acabó. Entonces, eso vamos a hacer. ¿Tienen su aplicación de edad gestacional? ¿Se escucha?
sí se escucha. Muy bien, entonces van a descargar el gestograma. Gestograma, aplicación gestograma. Háganlo ahora. Si lo tienen, otro, no hay ningún problema, pero yo trabajo con el gestograma, que es un icono o un app que tiene una imagen de un útero con un fondo celeste. Gestograma. O cualquier gestograma que ustedes vean conveniente, ¿sí? Utilizar, pero al menos yo utilizo el gestograma. Muy bien. Vayan bajando la app, si pueden, si se puede, por favor. Entonces, lo que tú me has dicho en la regla de Nagel es el hecho de hallar la fecha probable de parto. Y como saben, la fecha probable de parto es hallar las cuántas semanas? Las, 40. perfecto, 40 semanas. Entonces, si tú quieres hallar la edad gestacional, simple, lo que has hecho está perfecto. Ahí es la fecha probable de parto, 40. Menos 7, 39. Menos 7, 38. Y ahí sí vas restando hasta ya la edad gestacional actual. Pero como habrás visto, te vas a demorar un montón, ¿no? Entonces, en vez que se demore, a través de una aplicación, que al menos todos lo hacemos, lo vas a hallar más rápido. Es más, hay gestogramas manuales. No sé si ustedes han visto una circunferencia, ¿no? Dos circunferencias que van, que es lo mismo, que es hallar el primer día de la última menstruación y ponerlo en este gestograma, en una flecha, ¿no? Que marcaría el inicio del embarazo, ¿no? Primer día de embarazo. No sé si alguien ha tenido oportunidad de poder hallarlo de esta manera, pero también se hace eso. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, los antecedentes obstétricos son simples, ¿no? Fecha de última menstruación y la gestas y paras. Se acabó. Continuamos. A ver, Joel, ayúdanos. Estamos en el punto 7, en el examen físico. Por motivos de tiempo vamos a hacer un examen físico dirigido. Imagínate que siempre es importante el examen físico en el campo obstétrico hacerlo como siempre hemos hecho. Estado, regular estado general, cómo está su piel, sus mucosas, sus pulmones, su sistema cardíaco, todo, hasta el específico. Entonces, Joel, ayúdanos. ¿Qué harías en una paciente embarazada o qué es lo primero que harías para hacer un examen físico en una paciente embarazada? ¿Cómo empiezas? Con la observación, o sea, cómo ingresa la paciente, si tiene alguna fase de dolor, pues, más que todo eso. Perfecto, está interesante. O sea, tú desde que ha pasado la paciente la puerta del consultorio, ya les he estado examinando. Muy bien, ya, punto 1, sí, perfecto. ¿Qué más? Sí, es un examen, bueno, usted mencionaba, ¿no? Calcular lo que es la talla, el peso, si tiene fiebre, la presión. Perfecto, hay que tomarle funciones vitales, perfecto, eso sí es importantísimo. Y la talla y el peso. Muy bien, ¿qué más? Y ahí, bueno, si mencionaba usted un examen dirigido, creo que Ujú. de frente llegaría lo que es abdomen y pelvis. Claro, si estamos dirigidos, vamos a ir directo al campo obstétrico, ¿no? Que es el abdomen. Recuerden, el abdomen hay varios órganos, es una caja de Pandora, ¿no? Si no me equivoco, los grandes maestros decían eso, que cualquier cosa puede ser, porque hay varios órganos, varios sistemas involucrados en él. Peor aún si es un abdomen agudo, ¿no? Entonces, para examinar la esfera ginecológica, también es el abdomen. Entonces, se empieza con el abdomen. ¿Cómo se examina el abdomen? Igual, inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no? Así les han enseñado, ¿no? Igualito, hacen lo mismo, pero claro está que lo van a hacer dirigido en el hecho de que la paciente está embarazada o descartando una patología obstétrica o ginecológica.
Entonces, ¿dónde van a hacer más el tacto? En la región del hipogastrio, en los flancos, ¿no? En las fosas ilíacas, ¿sí? Van a ser un poco más específicos. Después de ello, ¿qué más sigue, Joel? Después del examen del abdomen. Después del examen del abdomen. Ya terminaste el abdomen de examinar. ¿Qué continúa? Ah, sería la de revisar, por ejemplo, lo que es genitales externos. Perfecto. Ya Y le dices, señora, posiciónese o échese, ¿no? Échese, señora. Recuéstese, levante las rodillas, doble las rodillas y sepárelas. No se le ocurra decir abran, o sea, manejen, como vuelvo a repetir, términos que sean suaves, ¿no? Para no prestar malos entendidos. ¿Correcto? Entonces le vas a decir, doble por favor las rodillas y sepárelas. Voy a hacer un examen ginecológico. Primero voy a empezar observando, ¿sí? Después de la observación que me has dicho que vas a ver los genitales externos, si hay algún fluido, si hay sangre por los genitales externos, ¿qué continúa? ¿Qué hay que hacer? la decisión de ya lo que es la ecoloscopía. Claro, que es la inspección interna, ¿no? Entonces le vas a decir, señora, a continuación voy a colocar un espéculo, ¿no? La cual quiero que usted se relaje y empiece a pujar, como si estuviera, qué sé yo, a ver, como si estuviera estreñida, ¿no? Un ejemplo. Ah, ya. Entonces puja y usted introduce, ¿no? Claro está con la técnica de vida, ¿no? De introducir el espéculo. ¿Para qué? Con el objetivo de inspeccionar internamente. ¿Qué vas a ver, Joel, cuando coloques el espéculo? ¿Qué vas a ver? ¿Cuál es el objetivo del espéculo? Bueno, la revisión de genitales internos, revisar las paredes de lo que es bueno, con el conducto Perfecto, vaginal, perfecto. y la revisión del cuello uterino. Muy bien. Entonces, como ha dicho Joel, se ve desde que ingresa el espéculo todo. Las paredes vaginales, los fondos vaginales, los sacos vaginales, el cuello del útero. El cuello del útero, en un estado, por así decirlo, en un estado normal, no grávido, no embarazado, es como la punta de la nariz, de esa consistencia. Cuando el cuello del útero está en trabajo de parto, ya pierde esa consistencia, esa firmeza y se vuelve como los labios, ¿no? Son un poco más edematosos, ¿no? Más frágiles, ¿no? Entonces, miren esas características. Entonces, ustedes van a mirar, mira, es un cuello, mira, es un cuello que tiene el orificio cervical interno cerrado. No, es un cuello que está abierto. No, es un cuello que a través de él está sangrando. Es un cuello que tiene flujo. Es un cuello que tiene punteado, ¿no? Eritematoso, ¿no? Tipo fresa. Es un cuello deforme, es un cuello que tiene una tumoración. Entonces, acá en la medicina, si bien hay términos médicos, pero para empezar ustedes describan todo lo que les parezca, todo lo que vean en un examen, que me parece que es como un cono, que me parece que es como un grano, escríbanlo. Créanme que eso ayuda mucho. Créanme que eso ayuda mucho, ¿ya? Entonces, cuando pongan el espéculo, describan. Mira, las paredes vaginales están rosadas. Normal. Las paredes vaginales están secas. Anormal. Puede ser una paciente menopáusica. Y así, todas las características que ustedes ven. Ya, Joel, terminamos el espéculo. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Después del espéculo. Ujú. Ahí, Retira el espéculo. no sé. Ya, después del espéculo, toca colocarse un nuevo guante y hacerle un tacto, ¿no? Para confirmar lo que has visto. Primero se ve y después se palpa. ¿Sí? Así han enseñado los grandes maestros, ¿no? Y es correcto. Primero se ve y después se
palpa. Entonces le haces un tacto. Ojo, no malinterpreten. Ah, el tacto es para ver el cuello. No, no es así. Es para ver lo que has visto. Es para palpar lo que has visto. Las paredes, el fondo, los sacos, el cuello y el orificio cervical interno. Para eso es la palpación. Es más, esa es la palpación unimanual. Y la palpación bimanual es con una mano en el abdomen apretando el fondo y viendo de qué tamaño es el útero y posteriormente se van al lado derecho para ver cómo está el ovario y al lado izquierdo para ver el otro ovario. Claro está que el ovario, usted ya sabe las medidas, ¿no? Más o menos un 2 por 1.5. El útero, ¿cuánto mide? Más o menos un 7 por 4 por 3, ¿no? Eso es lo normal. Si ustedes ven, mire, es un útero con la palpación bimanual, ¿no? Una mano arriba en el abdomen y una mano debajo en la cavidad vaginal. Eso es un útero de 10 centímetros y a mí me enseñaron de 7. No, entonces tiene algo este útero. Una de dos, puede ser un tumor o puede estar embarazado. ¿Cuántos años tiene la paciente? 60 años. Puede ser un tumor. No, tienes 20 años. Está embarazado. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué importancia es este punto, el punto 7? Porque el punto 7 ya te acerca más al diagnóstico. ¿Sí? Claro está que eso en la práctica, al menos esta práctica virtual, yo les voy a ayudar. Claro está por motivos de pandemia. ¿Ya? Muy bien, Joel. ¿Nos falta algo más hacer aparte del tacto? La movilización del cuello, creo, ¿no? Al final se moviliza el cuello para ver si hay dolor, ¿no? Y X cosa. Ya. ¿Algo más que me esté faltando? ¿O me esté olvidando? Joel. En este caso, no sé si me estoy equivocando, ¿también vale lo que es el examen de mamas o no? En este Claro. caso. Como te dije, ahorita lo que estoy haciendo es un examen dirigido a lo que la paciente te ha dicho. Ujú. A eso es dirigido. Entonces, si la paciente te dice, doctor, me duelen las mamas, va dirigido a las mamas. Pero si es, en este caso, la paciente ha dicho, tengo un dolor tipo cólico de severa intensidad en la región de hipogastro. Entonces va dirigido a hipogastro. Claro está que el examen de mamas se debe de hacer en el primer control obstétrico. Ojo, primer control obstétrico. Después, ya no es tan relevante. No está irrelevante. Sí, en algunas semanas para ver cómo está el botón, ¿no? Cómo está el pezón, porque el pezón se debe de formar de acuerdo al hecho que esté más cerca al fin de la edad gestacional. Ya debe estar formado ya ese pezón para que reciba o lacte el bebé, ¿sí? Pero bueno, eso ya es otro tema, que no voy... Ese es otro tema, ¿ya? Pero específicamente sí deberías examinar, pero lo estoy enfocando más específicamente al síntoma que tiene. ¿Ya? Por esta vez. Pero si tu pregunta es, ¿hay que examinar? Sí hay que examinar. Sí hay que examinar. Créeme que sí, hay que examinar. Porque ahorita voy a decirles el segundo punto que quiero que se grabe. Primer punto, ya les dije, ¿no? El antecedente es el actual factor de riesgo ya. Quiero terminar estos 10 puntos y ahorita les digo algo que quiero que se acuerden. Muy bien, Joel. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? No, creo que no. Ya, muy bien. Continuamos con Nadia. En el diagnóstico. Diagnóstico. En el diagnóstico, quiero que se graben esto. El diagnóstico, como ven acá, ustedes van a tener 1, 2, 3, 10, 20, qué sé yo. No sé si ustedes alguna vez han ido a UCI, ¿no? En su pregrado o cuando han tenido medicina interna. Y no sé si se han puesto a leer, ¿no? Una historia de UCI, ¿no? Un montón de diagnósticos, ¿no? Varios diagnósticos. 1, 2, el 2 por el 1, el 3 por el 2, 4, 5, el 5 más 6, y así. No sé si han visto. Eso es porque los diagnósticos se hacen de acuerdo a la importancia del diagnóstico. Entonces, ¿cuál estará en el número 1? Pues el diagnóstico que tiene más relevancia y el que necesita ser lo más rápido resuelto. ¿Sí? Un ejemplo, a ver, Nadia, ayúdanos. Tienes el diagnóstico de
A ver, tienes el diagnóstico de cesareada 3 veces y tienes el diagnóstico de shock hipovolémico. ¿Cuál pondrías primero? ¿El shock hipovolémico o el de cesárea 3 veces? El shock hipovolémico. Perfecto. Entonces pondrías paciente con shock hipovolémico, cesárea 3 veces. Pero, ¿qué les dije al principio? Tienen que saber por qué tiene ese diagnóstico. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa-efecto? Mira, está sangrando, está en shock. Es cesárea 3 veces. ¿Qué ha pasado? Simple, se ha roto el útero. Entonces, el shock hipovolémico le agregas el apellido. 2 puntos, ruptura uterina. Ese es el diagnóstico. Y mira qué importante fue tener el antecedente de cesárea anterior 3 veces. Entonces, a partir de ahora, el diagnóstico lo van a poner según orden de prioridad A es resolver. ¿Ya? Entonces, cuando, pérdida de líquido. Entonces, primer diagnóstico, RPM. Segundo diagnóstico, qué sé yo, macrosomía fetal. Tercer diagnóstico, cesárea anterior. Cuarto diagnóstico, gestación de 25 semanas. ¿Se dan cuenta? Entonces primero solucionaré el RPM, correcto. Segundo, solucionaré la macrosomía. Pero no lo puedo solucionar. ¿Qué haré? Pedir exámenes. Perfecto, voy a pedir exámenes. Tercero, cesárea anterior. ¿Cómo lo soluciono? No, es un factor de riesgo importante. ¿Para qué? Para evitar que adherencias y complicaciones de placenta y líquido. Entonces, esas cosas obstétricas son importantes. A partir de ahora, como el grupo anterior, vamos a hacer una cosa simple. Los factores de riesgo que hallemos, lo vamos a traspolar al diagnóstico. Claro está, el factor 1, que es el factor más importante del embarazo, lo vamos a transformar en el diagnóstico 1. Van a ver que en la práctica ahorita vamos a desenvolverlo. Solamente acuérdense, factor de riesgo es lo mismo que decir diagnóstico, pero en otras palabras. ¿Sí? Ahora, factor de riesgo. Tienen que hacer su pirámide de factor de riesgo. Esta pirámide que ven. También priorizando y hallando causa-efecto del síntoma que tiene, por la cual viene. También lo vamos a desarrollar. Entonces, grábense esas imágenes. Diagnóstico. Entonces, cuando ustedes digan, diagnóstico, primero que tengo que hacer la prioridad. ¿De dónde sale mi diagnóstico? De los factores de riesgo. ¿De dónde salen mis factores de riesgo? De la pirámide de que ustedes han hallado todos los problemas que ha habido a la paciente, o te ha dicho la paciente, lo vas a poner acá y lo vas a ordenar. Mira, me dijo que era cesárea anterior, me dijo que era obesa, me dijo que consumía tabaco, así todo. Y al final lo ordenas. Y lo más importante es lo conviertes en factor de riesgo. ¿Se entendió? Si no se entendió o estoy avanzando rápido, por favor avísenme. Ya, vamos con un ejemplo, vamos a ver que van a entender un poco más. ¿Ya? Muy bien, Nadia. Eso es el diagnóstico, ¿ya? Exámenes y tratamiento. Lo vamos a dejar esos 2 puntos últimos al final, porque estos 2 puntos últimos van a depender mucho de la patología que tiene la paciente. Y ustedes todavía están en formación de patologías, ¿no? Les falta ver, pues, desprendimiento prematuro de placenta, ruptura prematura de placenta, y varias patologías obstétricas, preeclampsia, y varias patologías obstétricas que tienen sus exámenes y su tratamiento específico. ¿Sí? Pero ¿de dónde salen estos 2 puntos? Del diagnóstico. Entonces, diagnóstico, RPM. Entonces, ¿qué le pedirás? Mira, la paciente se le ha roto las membranas protectoras al feto. Conclusión, hay una puerta de entrada ¿para quién? Para los microbios, para que infecten el útero y el feto. Entonces, ¿qué voy a pedir? Un hemograma. ¿Qué voy a pedir? Lactantes de fase activa, BCG, ¿no?
¿Qué voy a pedir más? Voy a pedir un cultivo de líquido amniótico para ver si se ha infectado. Voy a hacer una ecografía para ver cómo está ese bebé. No va a estar sufriendo. Fíjense, entonces, todo depende del diagnóstico. Pero para pedir, primero tienen que tener la base teórica. Y eso lo van a ganar conforme vamos a ir avanzando en esta práctica. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por favor, quiero que le tomen foto, que se lo graben, que lo escriban este cuadro. Grábenlo, escríbanlo, tenganlo, qué sé yo, en su Instagram, Facebook, no sé. Grábenselo. Claro está que conforme va pasando el tiempo, ustedes ya le cambiarán. Mira, no me parece esto, le voy a agregar uno más. Eso va a depender mucho de ustedes. Eso va a depender de su experiencia. Pero al menos en mi práctica, vamos a trabajar en este orden. ¿Correcto? Ya está. Continuamos. Para llegar a un diagnóstico, nosotros tenemos que relacionar todo lo que hemos hablado en una historia obstétrica. Entonces, en la historia obstétrica, pues la paciente te va a decir, ¿no? Mira, he tenido esto, he tenido este antecedente y varias cosas. Entonces, de ahí tú vas a sacar los factores de riesgo, como ya han visto en la pirámide. Y lo vas a poner en la pirámide y lo vas a ordenar según prioridad o factor de riesgo más relevante. De ahí vas a sacar los antecedentes más importantes. Te va a decir, he tenido fiebre, he tenido hepatitis, he tenido desde niño, te va a contar todo. Pero está en tu criterio médico poner el antecedente que está relacionado. Y este es el objetivo, relacionar. ¿Sí? Mira, tiene un factor de riesgo, macrosomía. Tiene antecedente de madre diabética. Tiene un examen laboratorio, glucosa, de 145. Tiene una imagenología o ecografía obstétrica de macrosomía fetal. Diagnóstico definitivo, macrosomía fetal o diabetes gestacional. Todo lo que he dicho tiene relación, ¿no? Y eso es lo que quiero que ustedes encuentren. Cuando tengan un diagnóstico, tienen que relacionar y volver. Mira, mi diagnóstico es RPM. Simple, relacionen. ¿Me ha dicho que ha perdido líquido? Sí, me ha dicho. Me ha dicho que ha hecho un examen ecográfico y hay poco líquido. Sí, hay poco líquido. He hecho un examen ginecológico con espéculo y he visto pérdida de líquido. Sí, he visto pérdida de líquido. He hecho un test de nitracina, un examen específico para confirmar o he hecho el pH en líquido amniótico. Sí, lo he hecho. Entonces tengo 4 y están relacionados con el diagnóstico. Conclusión, diagnóstico definitivo. ¿Me deja entender? Entonces, cuando ustedes tengan un diagnóstico, tienen que relacionar todo para al final tener un diagnóstico definitivo. Por eso acá en este cuadro yo les he puesto 3 diagnósticos sacadas de los factores de riesgo. Pero al final de cuentas, ustedes tienen que, del diagnóstico, retroceder. Mira, yo pienso esto, entonces retrocedo. Mi examen físico, sí, relacionado. Mi antecedente, sí, tiene antecedente, y así, retroceder. Entonces, sí, tiene un hilo, tiene una relación, tiene una causa-efecto. Entonces ese es mi diagnóstico definitivo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, bueno, si se entendió, vamos a empezar en grupos de 2. Richard y Eric. Les viene una paciente, la paciente número 1. Vamos, Richard, ayúdanos con leyendo el caso. El paciente primigesta de 38 semanas de gestación llega a emergencia en fase activa de parto durante 5 horas. Al examen, la frecuencia de 148 por minuto, ruptura de membranas con líquido amniótico, verde fluido, contracciones uterinas 1 cada 5 minutos y de 30 segundos de duración.
al tracto vaginal de diámetro 5, AP de -3 y la pelvis límite ponderando fetal a 3.700 gramos. ¿Cuál sería la conducta a Perfecto. seguir? Entonces, aquí es una pregunta, dice, uy, no me han enseñado eso, ¿ahora qué hago? Pero esta práctica no es la pregunta, no se estresen, no hay en el diagnóstico. Esta práctica es para desarrollar todo lo que les he dicho. Entonces, tenemos a una paciente, Richard, con una molestia, con un síntoma. ¿Cuál es el síntoma que tiene la paciente? ¿Cuál es la molestia? Claro está que el síntoma es el motivo por el cual va a emergencia, porque ahí te dice llega a emergencia. Entonces, ¿qué es lo que la motivó a la paciente a ir a emergencia? A ver, ¿cuál es la molestia? El líquido amniótico verde. Ya, perfecto, líquido amniótico verde y las Y contracciones uterinas, ¿no? sí, las O contracciones. sea, le dolía y perdió líquido, por esos dos motivos, ¿no? Aparentemente, correcto. Entonces, si tienes dos molestias, bueno, un síntoma y un signo, ¿qué tienes que hacer a continuación? Tienes que ver las características de esas molestias, ¿no? Entonces, ¿qué preguntarías en el líquido amniótico? Te viene una paciente, ella específicamente, y te dice, estoy perdiendo líquido. ¿Qué preguntarías, Richard? A ver, desglosa esa molestia. Si antes ha estado perdiendo líquido, o desde cuándo está perdiendo líquido. Perfecto, el tiempo. ¿Desde cuándo? Ah, hace 5 horas. ¿Qué más? Desglósalo, lo que se te ocurra de líquido amniótico. Desglosa sus características. Y la cantidad de cuánto líquido ha perdido. Perfecto, cantidad. Y la paciente te va a mirar y te va a decir, pucha, yo no sé esa cantidad. Yo he mojado mi pantalón, mi truza, la sábana, pero pucha, ¿cómo voy a hacer la cantidad? Y ella te dice, ha sido harto. ¿Qué más? ¿Qué le preguntarías? Si ha tenido un olor raro. No, pues la cantidad. ¿Cómo pongo? Ah, tú pones harto. Ah, ¿Cómo, no, cómo tú lo escribes? que lo mida en vasos o que lo mida en En litros. vasos, en litros. Te dirá, mucha hora, litros. No sé, a ver, será pues 4 litros. 4 litros. Lo que tienes que hacer, Richard, es lo siguiente. Cuando hay pérdida de líquido, tienes que decirle, señora, ¿cuántas truzas ha manchado? ¿O qué ha manchado? ¿O cuántos protectores ha puesto? ¿Cuántos pañales ha manchado? Porque acá el líquido mancha, ¿no? Moja, ¿sí? Entonces, tienes que preguntar qué ha mojado, en otras palabras. Entonces, ella te va a decir, ah, mira, he mojado dos protectores, un pañal, qué sé yo, toda mi sábana. Entonces, vas a cuantificar así, ¿no? Entonces, paciente refiere pérdida de líquido amniótico de moderada cantidad. Entre paréntesis, 2 toallas o 2 pañales adultos. Y si quieres ser específico, dirás, mira, 2 toallas corresponden a 40 ml. Entonces 80 ml. Pero por motivos de práctica, vamos a compararlo con cosas que son fáciles, ¿no? Como un pañal, 2 pañales, 2 protectores, ¿ya? No tanto vaso, porque en vaso te entiendo que es más cantidad, por ejemplo, la sangre, ¿no? Pero estamos hablando de líquido, ¿no? ¿Qué característica más? Me has dicho el tiempo, me has dicho la cantidad. ¿Qué característica más tiene el líquido amniótico? El olor, la viscosidad El olor, perfecto. Olor a lejía. ¿Qué más? Viscosidad. No, es fluido, tipo agua. y el color
que presenta. El color es transparente. Entonces, perdón, es verde, una cruz. Verde, una cruz. O sea, no es un verde claro, algo así. ¿Sí? Muy bien, lo has hecho bien. Entonces, las características del líquido amniótico también se deben de poner. ¿Ya? A ver, continuemos con las contracciones uterinas. A ver, para terminar, sigamos con Richard. ¿Qué características tiene una contracción uterina? Las repeticiones, la intensidad y el dolor, si son muy dolorosos. Perfecto. Son tres, ¿no? ¿Cada cuánto? Frecuencia. ¿Cuánta intensidad? ¿Y cuánto dura ese dolor? Entonces, cuando yo digo trabajo de parto, tiene unas características las contracciones, ¿no? 3 en 10, 2 cruces y 35 segundos de duración. Eso es trabajo de parto. Recuerden, trabajo de parto es todo aquella contracción que modifica el cuello uterino. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que ha hecho Richard es identificar los síntomas o las molestias principales, ¿no? Principales. Y lo ha desglosado en sus características para poder hallar cuál es la molestia o el causante, ¿no? O sea, llegando al diagnóstico, ¿sí? A ver, Eric, continuamos. Ya hemos hecho, por así decirlo, el punto 1, inicio de enfermedad, el punto 2, inicio insidioso, curso progresivo, el punto 4, ¿sí? Que es la anamnesis, las características. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hallar en este trabajo de práctica, paciente número 1, al examen. El examen, ¿qué te parece, Eric? Al examen, mira, tiene una dilatación de 5 centímetros. Tiene una altura de presentación -3, pelvis límite, ecografía 3700. ¿Mm? Entonces, la paciente, claro está que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que tiene unas contracciones que no son tan propias de trabajo de parto, ¿no? Si nos ponemos a leer, mira, tiene una en 5 minutos, o sea, tiene 2 en 10, 30 segundos, no son tan buenas, ¿no? Algo pasa, algo pasa. Y si acá no te dicen de intensidad. Si te dicen de intensidad, ya, pues, ¿no? Podría pensarlo. En un parto, ¿qué hemos visto? ¿Te acuerdas, Eric, cuántas esferas hay en un parto? Para que se dé un parto normal. 3, doctor. Ya, ¿cuáles son? Era el útero, el feto y la pelvis. Ya. Entonces, acuérdense. Mira, me están preguntando un trabajo de parto. Perfecto. Entonces, ¿qué debo de tener en mi mente? Las 3 esferas. Fácil, lo voy a sacar. A ver, Eric, ayúdanos. ¿El útero está bien en esta paciente o sería el problema? Acá el objetivo de las 3 esferas es ver cuál es la esfera problema, ¿ya? Ya. ¿El útero sería la esfera problema en esta pregunta? Sí, no, tal vez. Ya, te voy a ayudar. Útero. Primero, saber que la paciente es su primer trabajo de parto, es primigesta. Nunca ha conocido parto. Ya. Pero te dice que el útero tiene unas contracciones, 1 en 5, 30. Me hubiera gustado poner acá intensidad. Vamos a poner intensidad 2 cruces.
Ah, mira, tiene dos cruces, es buena intensidad. Ha llegado el útero a dilatarse hasta 5 centímetros, o sea, para tener 5 centímetros ya pasó la fase activa. La fase activa, Eric, ¿a partir de cuánto es? ¿Cuánto de dilatación? Mayor de 4. Perfecto. Mayor o igual a 4. Entonces, mira, ya pasó la fase activa. Para llegar hasta ahí, entonces ha tenido que tener buenas contracciones. ¿No te parece? Tienen que pensar así, ¿ya? Ya está con 5. Ha llegado. ¿Cómo ha llegado ahí? Buenas contracciones. Pero ¿qué está pasando ahora? Algo está pasando. Entonces, útero, entre comillas, está bien, pero le está pasando algo. O sea, está decayendo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué te parece el feto, Eric? ¿Sería el problema? El dato que te dicen del feto es su peso. 3.700. ¿Qué te parece ese peso? Y sin conocer. Ya, perfecto. Entonces, cuando tengan un feto, la esfera feto, tienen que ver el peso, tienen que ver la posición, la situación, la presentación. Lo normal es longitudinal, cefálico, izquierdo. Es lo normal. Ojo, normal es igual a decir lo más frecuente, ¿ya? Longitudinal, cefálico, izquierdo. Después, menos 4 kilos. Menos de 4 kilos. Ya. Líquido, bueno. Placenta, también dentro del grado normal de la gestación. Entonces, cuando vean el feto, tienen que evaluar eso. Mira, su posición, tiene un peso menos de 4, tiene buen líquido, la placenta está bien, ¿no? No hay calcificaciones, no está en placenta previa y X cosas más. En este caso, en esta pregunta, solamente te estoy diciendo el feto. 3.700. Entonces está dentro del parámetro normal, ¿no? Entonces vamos a ponerlo listo. Pero, ¿qué te parece la pelvis, Eric? ¿Qué dice de la pelvis? ¿Qué dice de la pelvis? ¿Qué te parece? Dice que es una pelvis límite. Ya. Entonces la pelvis límite, en otras palabras, es que es una pelvis estrecha. ¿Ya? Entonces, ¿tiene relación el que te diga pelvis límite, Eric? ¿Tiene relación? ¿Tiene lógica? Sí, porque nos está hablando de la tercera esfera. Entonces acá estaría mal, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo ves que es una pelvis estrecha? Simple, porque estamos hablando de una paciente que nunca ha tenido un parto, es una primigesta, es su primera gestación. Por ende, no conocemos su útero, no conocemos su pelvis. Entonces, ¿puede ser estrecha? Sí, porque es su primera. Pero no tendría lógica si yo te digo, paciente en tercigesta y pelvis estrecha. ¿Tiene lógica? No, no, porque ya tuvo 2 partos y si yo pongo estrecha no tiene lógica, ¿no? Entonces, a eso yo voy. Primer diagnóstico, primer factor de riesgo, ¿cuál sería, Eric, en esta paciente? Paciente ¿Cuál es, primigesta. cuál es lo que te llama la atención? Primigesta, ya. Entonces, primigesta. Primigesta. Primigesta, ya. ¿Qué más te llama la atención de este caso clínico? Todo lo que te llame la atención. Primigesta, ya, esa es una. ¿Qué más te llama la atención? La ruptura de membranas. Perfecto. En términos médicos, ¿qué es RPM? ¿No? RPM, 2 puntos, verde, ¿no? ¿Sí? Ya.
¿Qué más te llama la atención? Sí. Que presenta contracciones uterinas. Ya, entonces pongo trabajo de parto. ¿El apellido cuál lo da? La dilatación. Más de 4 igual, fase activa. ¿Sí? Entonces, trabajo de parto, 2 puntos, fase activa. Perfecto. ¿Qué más te llama la atención? Que la pelvis límite. Perfecto. Entonces voy a poner entre los términos pelvis estrecha. ¿Algo más que te llame la atención? Muy bien. Date cuenta lo que yo he hecho. Lo que tú me has dicho, Eric, y todos escuchen, ¿ah? Lo que me ha dicho Eric es los factores de riesgo. Y lo que yo he hecho es transformar esos factores de riesgo en lo mismo, es lo mismo, pero en términos médicos, convirtiéndolos en diagnóstico. ¿Sí? Fíjense, ahí está el diagnóstico. ¿Cuál sería el diagnóstico? Primigesta, RPM, trabajo de parto, pelvis estrecha. ¿Correcto? Es lo mismo que me he dicho, si no lo he cambiado. Si no conoces el no, ya pues pones pérdida de líquido, por ahora. Pero cuando ya sepas el término o la definición, ya pues pondrás lo correcto, ¿no? RPM. Pero para eso tienes que tener base teórica, como les vuelvo a repetir. Pero fíjense, lo ha sacado de los factores de riesgo. ¿Qué es primigesta es factor de riesgo? Sí, claro que sí, porque primigesta la paciente no conoce cómo es un trabajo de parto. Multigesta es factor de riesgo, muchas sí, porque la paciente ha tenido muchos embarazos y probablemente el útero ya no se contraiga y presenta una atomía uterina. Sí, es un factor de riesgo. Fíjense. RPM, es un factor de riesgo haber perdido líquido y peor aún verde, ¿sí? RPM, ¿desde cuántas horas? Eso es importante saber, ¿no? Entonces pondré RPM de 20 horas, entre paréntesis verde. Contracciones uterinas más dilatación, eso es trabajo de parto, porque todas contracciones uterinas que modifican el cuello uterino es trabajo de parto. Esa es la definición. Entonces lo pongo. ¿Qué fase? Fase activa, porque es mayor o igual a 4. Pelvis límite. En otras palabras te dicen, conjugado diagonal de 11.5, de isquiático, isquiático de 8, bisiático de 9. No, pelvis estrecha. ¿Sí? Entonces, fíjense que el caso les da los factores de riesgo, los datos más importantes, los datos más relevantes. Lo hallan, esos son sus factores de riesgo, y lo transforman en diagnóstico. Ahora, esta pirámide, tienen que ustedes poner el orden. Este orden que yo he puesto no es el correcto, y nos va a ayudar Stephanie. ¿Ya? Falta un diagnóstico más ahí, pero por términos les voy a ayudar yo. La paciente está en fase activa 5 horas. Por hora, 1.5, debe de avanzar una nulípara 1 centímetro. Entonces, son 5 horas. ¿Cuántos centímetros debió haber avanzado la paciente? A ver, ayúdanos, Stephanie. Cada 1.5 horas avanza 1 centímetro. ¿Cuántos centímetros debió haber avanzado en 5 horas? 3 centímetros. Perfecto, 3 centímetros. Con base a 4, empezando de 4. Entonces 4 más 3 debería estar en 7. ¿Y la paciente en qué está? 5. En 5. Entonces ese es un diagnóstico. ¿Qué diagnóstico? Distocia de dilatación o de tensión
o detención de la fase de dilatación. O sea, no está avanzando, no está dilatando. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no dilata? Ah, ya. Entonces hay algo que no le permite dilatar. Hay un tope. ¿Cuál es el tope? La pelvis estrecha. No lo permite avanzar, porque la pelvis estrecha es pequeña, por eso no lo permite bajar la presentación. Entonces, distocia de dilatación. Entonces, Stephanie, sabiendo esos 5 diagnósticos que eran factor de riesgo, lo vamos a poner en orden. A tu criterio, ¿cuál es el orden que tendría que poner estos 5 diagnósticos? A ver, ¿cuál sería el primero? Recuerda que los diagnósticos se ponen en orden según la prioridad de resolución. A ver, empecemos. Mm, el primero sería RPM. Ya, eh, mm, ya. luego, Está bien. el 5 sería Primigesta, creo. El 5, ya. ¿Y el 2? Mm, mm, pelvis, ¿no? Distocia de dilatación. Perfecto. Luego, pelvis estrecha y, Ya, y luego trabajo de parto. ya está. ¿Alguien que quiera ayudarnos? ¿Está correcto ese orden? ¿Alguien que no comparta el orden? No hay problema, ¿eh? A ver, quiero escuchar opiniones. ¿Algún cambio por ahí? El 1 por el 2, el 2 por el 3. A ver, ¿están de acuerdo con el orden? Ya, entonces todos están de acuerdo aparentemente. Entonces su compañera dice que el 1 RPM, hay que solucionar el RPM. ¿Qué vamos a hacer? Ah, ya, se rompió la bolsa. ¿Qué vamos a hacer? 38 semanas. 38 semanas RPM. ¿Qué podemos hacer? Ah, ya, puedo evitar que se infecte. Perfecto, le voy a dar antibióticos. Pero acá el problema es que no está dilatando de manera correcta. Ese es el principal. ¿Y por qué el principal, doctor? ¿Por qué? También la RPM, ¿por qué es así? Que es... No, porque acá el problema es la distosdilatación, no está dilatando normalmente. Y eso hay que saber la causa, porque está cortando el trabajo de parto normal. Por ende, la dilatación errónea, que la distosia, se convierte en número 1. Ah, ya, entonces el 2 sería RPM, correcto, es RPM. ¿Por qué? Porque el feto ha tenido que romper bolsas indirectamente para ayudar. Normalmente las bolsas no se rompen a los 5 centímetros, se rompe a los 7, 8 centímetros, cuando ya hay una buena dilatación, pero en 5 no, ha pasado algo. ¿Mm? Claro está que eso lo van a ganar con la base teórica, vuelvo a repetir. Entonces, mi primer problema que se presentó fue que no ha estado dilatando normalmente. Mi segundo problema es que ha roto bolsas para poder compensar que no está dilatando. ¿Por cuántas horas? Por 5 horas. Sería bueno saber desde cuándo está perdiendo el líquido, ¿no? Lo más probable es que haya perdido hace una hora, ¿no? Lo más probable. Tercero, ¿qué pondría? Está correcto, pelvis estrecha, que podría ser el causante, y es el causante,
del diagnóstico número 1, distocia de dilatación, por eso no avanza. Es más, el 3 lo pondría 2 puntos, pelvis estrecha. El 4, correcto, trabajo de parto, fase activa, entre paréntesis, detención o distocia. Y 5, primigesta. Pero lo que ha hecho su compañero está muy bien, porque prácticamente lo ha chuntado todo. Pero ¿sabes cómo lo ha hecho? Y cómo quiero que ustedes lo hagan, solamente con la simple lógica. Acá la medicina es lógica. Todos los libros que ustedes leen, todos los compendios, protocolos, lo han desarrollado médicos. Pero no porque, descubrieron, qué sé yo, lo último. No, estaba ahí siempre. Lo único que han hecho es darle cuerpo, darle forma, darle sentido, darle lógica. Y eso es la medicina, hay que darle lógica nomás. Es simple. ¿Ya? Muy bien. A ver. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo que no se ha entendido? Ya. Entonces, si se ha entendido, vamos a dejar a Joel y Nadia desarrollar la paciente número 2. Muy bien. Paciente número 2. A ver, Joel, ayúdanos con la pregunta. Ya. Paciente número 2, mujer de 26 años, acude a control prenatal, nulípara, con antecedentes de un embarazo molar hace 20 meses y embarazo ectópico hace 3 años. Actualmente presenta gestación de 35 semanas con estudio ecográfico que revela embarazo gemelar, representando dolor en bajo vientre de manera recurrente. Perfecto. A ver, analízalo, léelo otra vez y me vas a decir por qué motivo la paciente viene por emergencia. ¿Cuál es la molestia? Bueno, la molestia por la que viene es el dolor en bajo vientre. Ya, entonces detectaste el síntoma. Dolor. Entonces, desglosa las características. ¿Qué preguntas harías? Ah, bueno, ahí está la predicción. ¿Cómo fue la predicción? Si fue insidioso o si el dolor vino así. Perfecto. Fue inicio insidioso, curso progresivo. Ya, sería el carácter, o sea, cómo es el dolor, si le presiona, si le Tipo quemas, cólico menstrual. Tipo cólico. ya. También sería la irradiación o solo de Ya. bajo vientre. Perfecto. Eso está muy bien. Irradia región lumbar. Ya. Si es que se exacerba con, no sé, algún movimiento o alguna No, cuestión, no exacerba con nada. y si atenúa con algo, si toma un No, medicamento, con nada. Con nada. ¿y a qué lo atribuye? Perfecto. Lo atribuye a haber recibido una noticia fuerte esta mañana, justo cuando el presidente estaba dando su discurso. Ya. Mm, A eso lo atribuye. Ojo, el hecho que lo atribuya no siempre es la causa. No, no equivoquen eso. Ya. ¿Y cuándo apareció el dolor? El tiempo de enfermedad ha sido hace una hora. Ya. Creo que eso es todo sobre el dolor. Falta algo más. Hasta ahorita tienes un dolor tipo cólico de región de hipogastrio, ¿no?
Sí. que exacerba la región lumbar, que no exacerba ni remite con nada, pero falta algo. O bueno, no sé si me lo has preguntado, no sé, a ver, corrígeme si me equivoco, o eso es lo que he entendido. ¿O me has preguntado algo más? La duración, bueno, a ver, el tiempo de enfermedad, si fue, ¿La duración? ¿Me has preguntado la duración? Ya, la duración en todo caso, bueno, no sé si te refieres a cada cuánto viene el dolor. ¿Eso, la frecuencia? ¿Eso te refieres? sí, o sea, como dice que es recurrente, o sea, es porque va apareciendo y Pues, pero claro, pues, pero recurrente es lo que te dice la paciente. O bueno, bueno, al menos acá, pero tú tienes que desglosarlo. Recurrente para ella será pues cada hora, pero para mí es cada 10 minutos. Es igual que te diga la paciente, no, yo he perdido poca sangre. Y examinas un río de sangre. Para ella es poco, pues. vale. Entonces tienes que confirmar o repreguntar. ¿Cada cuánto, señora, tiene ese dolor? Cada 3 minutos. Es distinto, ¿no? Si yo te digo, mira, cada 3 minutos, tipo cólico, región hipogastrio, irradia región lumbar, ¿qué estarías pensando? De moderada intensidad, intensidad también, del 1 al 10, intensidad. Entonces, ¿qué estarías pensando hasta ahí? Que es un dolor tipo trabajo de parto, ¿sí? Chicos, otro punto que quiero que se grabe. La anamnesis representa el 70% del diagnóstico. Entonces, ¿dónde voy a gastar más tiempo? ¿Dónde voy a tener más ahínco en el hecho de hallar el diagnóstico? ¿En dónde? En la anamnesis. Por eso te demoras media hora, 40 minutos o una hora si es necesario, haciéndole las preguntas. Para solamente hablar del dolor, mira cuánto le has preguntado. Y ojalá que sea dolor de más, porque si es, tengo náuseas, también tengo vómitos, uy, me voy a pasar todo el día. Pero ¿por qué es importante hacer eso? Porque tienes un 70% en diagnóstico de una buena anamnesis. Entonces, a partir de ahora, acostúmbrense a preguntar así. ¿Ok? ¿Se entendió? Ya. Sí, Ya, continuamos. A ver, Joel, digamos que ya hicimos una buena anamnesis, ¿ya? Está con dolor, todo ya. Ahora te voy a preguntar, estamos en esta pirámide. Acuérdate, esta pirámide es para ver todos los datos que nos llaman la atención y convertirlos a factor de riesgo. Porque al fin de cuentas, factor de riesgo son aquellos antecedentes que causan o van a causar un efecto en el embarazo actual. ¿Qué factor de riesgo tiene este caso? ¿Qué factor de riesgo tiene la paciente? Y ojo, me lo dices en orden. ¿Cuál es el principal factor de riesgo? El 1, 2, 3, así. A ver, Joel. El primero, díctame. ya sería eh, el embarazo tópico de presenta. Ya, ectópico, 3 años. Ya, ¿qué más? ¿Se ve lo que escribo? Sí, Ya, muy bien. Ese es primero. Segundo, el embarazo molar de hace ya, 20 embarazo molar, ya. Embarazo molar hace 20 meses, o sea, reciencito hace 20 meses, pero bueno, 20 meses. Ya, creo, ¿qué más? creo que lo cambio. 20, Creo que el embarazo ah, molar lo cambias. ¿Estás seguro? Ya, lo vas a cambiar, ya, hace 20 meses, ya. ¿Qué más? ya. El embarazo gemelar. El actual, claro. Sí, Actualmente, claro. Ya, entonces embarazo gemelar actual, ¿no? Ya, ¿qué más? el dolor. Bueno, lo que es el dolor de trabajo.
Dolor, perfecto, dolor. Que tiene características de trabajo de parto. Entonces voy a poner, el término correcto sería trabajo de parto. ¿Qué habría que hacer? Hay que hacer un tacto para darle el apellido, para ver con cuánta dilatación está. ¿Sí? Perfecto. Entonces tenemos 4 factores de riesgo. ¿Algo más? ¿Algún factor de riesgo más que creas? Nulípara. Perfecto. Entonces nulípara la convierto a primigesta. O sea, primera gestación. Primigesta. Nuli para. Nunca parto. Nuli cero. Para parto. Nuli para. Pero como diagnóstico, primigesta. Entonces, has hallado los datos relevantes. Lo has transformado en factor de riesgo. ¿Puedo sintetizar estos factores de riesgo? Sí, lo puedo sintetizar. Estos dos señores que están aquí, en realidad son pérdidas, son abortos. ¿Sí? Una con sus características, pero al fin de cuentas son pérdidas, son abortos. Entonces, dos pérdidas. Antecedente, podría yo cambiarlo. Antecedente de dos pérdidas. Dos pérdidas. Digamos que el 1 y el 2 están fusionados, ¿ya? Ya. Muy bien, entonces tenemos antecedentes de pérdidas, segundo, embarazo gemelar, tercero, trabajo de parto y cuarto, primigesta. ¿En ese orden te quedas o cambiarías el orden para factor de riesgo de este embarazo actual? Bueno, estoy dudando en cambiar el embarazo gemelar con el trabajo, el dolor del trabajo de parto. Creo que sí lo cambio. ¿Con el qué? El, ¿Trabajo de la- parto? el embarazo gemelar con el dolor del trabajo de parto. O sea, lo bajas un punto. Sí. Ya. Y me imagino que trabajo de parto lo subo, ¿no? Subo. Entonces sería antecedente de pérdidas, ¿sí? Sí. Me Sí. corriges, ¿ah? 2, trabajo de parto, ya. 3, embarazo gemelar. Sí. Y último, primigesto. Ese es el orden. O sea, ese es factor de riesgo, ¿ah? Todavía no estamos en diagnóstico, factor de riesgo. Tu factor de riesgo Sí. importante es, ha tenido dos pérdidas. Sí. Está en trabajo de parto, uy. Embarazo gemelar, ya está, y primigesta. ¿Te quedas con eso? Sí. Perfecto. Esto lo vamos a convertir en diagnóstico. Diagnóstico número 1, antecedente de dos pérdidas. Lo voy a transformar. Aborto. Diagnóstico número 1, para ti. Diagnóstico 2, trabajo de parto. Se sigue siendo. No, ya lo cambié yo, pues, ¿no? Acá tú habías puesto con dolor, creo, ¿no? Ya, sigue siendo trabajo de parto. 3, embarazo gemelar. Dos bebés, es un factor, sí es un factor de riesgo. Se ha cambiado embarazo múltiple. Ese es el diagnóstico. 2 puntos, doble. 4, primigesta. ¿Es un factor de riesgo? Como diagnóstico también, sí es un diagnóstico primigesta. ¿Te quedas con este orden de diagnóstico? O sea, el primerito hay que solucionarlo o lo cambias. ¿Cuál es lo primero que se tiene que solucionar? Bueno, sí sería el aborto, o sea, realizar estudios. Ya, pero me refiero, cuando está ya en diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico número 1 es el diagnóstico que tú tienes que solucionar lo más antes que los demás. Entonces sería el trabajo de parto. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué no el Porque aborto? ¿Por qué el antecedente? Perdón, antecedente, me olvidé. Antecedente de aborto. ¿Por qué no antecedente de aborto? ¿Y por qué trabajo de parto? ¿Por qué tengo que solucionar eso? Porque el trabajo de parto es un proceso fisiológico, ¿ah? No es una enfermedad.
¿Por qué? A ver, te voy a ayudar. ¿Por qué ¿Te diste cuenta? Sí, ¿Por qué? A ver. es que todavía está el término. Ah, ya. Entonces, tiene un apellido, ¿no? Trabajo de parto. Mm, El término. El término. Y el 3, embarazo múltiple o embarazo doble de 35 semanas. Entonces, eso te faltó, ¿no? 35 semanas. O bueno, al menos, creo que a mí, creo, ya 35 semanas. Entonces, ¿cambia el orden? Sí, cambia el orden, ¿no? ¿Qué vas a solucionar primero? Ah, es un prematuro. Entonces, tengo que detener el embarazo. Perfecto. Segundo, antecedente de aborto o embarazo múltiple. Uy, ¿puedo hacer algo con el antecedente de aborto? Sí, es importante, correcto. Nadie te dice que no. Pero es importante ahorita para el diagnóstico actual, no. no. Segundo, embarazo múltiple doble de 35 semanas. Segundo. Tercero, antecedente de aborto. ¿Puedo hacer algo? No. ¿Primigesta es importante en este embarazo? Sí, porque su cuerpo todavía no ha desarrollado un embarazo y peor, dos embarazos a la vez. Tercero, primigesta. Último, antecedente de aborto, sí. ¿Puedo hacer algo? Ya pasó. ¿Puedo hacer algo? No ahorita, pero sí puedo pedir exámenes. A ver, ¿qué exámenes pedirías? Una ecografía, pero ya tiene 35 semanas, ya no es algo que tendría que decir aborto. Aborto es menos de 20 semanas. Ya tengo 35. ¿Puedo hacer algo ahorita? No. Entonces, ¿ves? Entonces, siempre tienen que ustedes, está muy bien lo que has hecho, ¿ah? Muy bien, pero lo que les dije, tienen que relacionar causa-efecto, tienen que relacionar. Tú me diste este diagnóstico, perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Volver otra vez al caso, volver otra vez a la paciente y repreguntarme. Antecedente de aborto, ¿es importante esta paciente? A ver, voy a leer otra vez. Si yo te hubiera dicho acá 15 semanas, ahí sí, ¿no? Porque, mira, tiene dos pérdidas y este feto tiene 15 semanas, posiblemente sea una pérdida. No, esta es una paciente con aborto recurrente. ¿Te diste cuenta? Cambia, pero ese es por cómo se presenta el caso. Pero ojo, sigue siendo un factor de riesgo que hay que considerar. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, Sí, se entendió, ¿no? Ya, no se desanimen si no se entiende tan claro. Vuelvo a repetir, ustedes con conceptos teóricos que lo van a ganar, van a entender un poco mejor. Ya, sigamos, a ver, una paciente. A ver, pregúntanos, ¿cuál es tu duda? Doctor, tengo una duda. Estaba pensando que si nulipra lo tomamos como primigesta, pero el término, o sea, o sea, de primigesta es cuando tuvo su, o sea, o sea, no entendí, o sea, no se toman los abortos como ya que estuvo en gravidez. Sí, sí, pero bueno, yo le he hecho como práctica, tienes razón, tienes razón. Sí, no debería ser acá, perdón, no debería decir yo primigesta. Sí, lo he puesto así porque he obviado ese antecedente, no lo he considerado. Pero tienes mucha razón, debería haber yo puesto, no hubiera puesto acá primigesta en todo caso. Está bien, pero lo he puesto de manera, para desenvolver este de nulípara, ¿ya? Pero tienes razón, nulípara es porque no he tenido un parto. ¿No? Entonces sería pues tercigesta, ¿no? Tercigesta, ¿no? Tercigesta. Tienes razón. Muy bien, se ha dado cuenta su compañera.
Pero lo he hecho por motivos de práctica para ver el factor de riesgo, ¿ya? Muy bien. Estábamos con Nadia, creo que le toca. A ver, sí, ¿no? A ver, Nadia, ayúdanos con esta pregunta. Ya. Es gestante de 8 semanas, acude por sangrado vaginal profuso desde hace 3 horas, acompañado de dolor abdominal intenso, examen físico, presión arterial 80/60, frecuencia cardíaca 98, frecuencia respiratoria 18, especuloscopía, cervix con sangrado y coágulos abundantes, y tacto vaginal, orificio externo e interno abiertos. Muy bien. A ver, Nadia, ayúdanos. Te tocaba a ti, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué datos importantes son los que tú observas en este caso? ¿Qué es lo que te llama la atención? Y vamos en orden. El sangrado vaginal profuso. Perfecto. Sangrado vaginal. ¿Qué más? Desde hace 3 horas que dice. Am, Ok. que está acompañado de dolor abdominal. Dolor. Perfecto. Dolor. ¿Qué más? Está su presión arterial baja en 80/60. Perfecto. Eso ya es un hallazgo. ¿Qué más? Y la especuloscopia muestra un cervix con sangrado y coágulos abundantes. Ya. Mm, ¿Qué más? en- dice, la verdad no sé qué significa cuando el orificio externo e interno estaban abiertos. Ya. Mm, Te voy a explicar. Este es el útero. Este es el cuello uterino. Este es el cuerpo. Y hay una cavidad, la cual está el feto. ¿Sí? El cuello uterino tiene un orificio interno, cervical interno y un orificio cervical externo. Cuando ese orificio está abierto, así, está abierto, así está abierto, ¿no? Se dice OSI, cervical, orificio cervical interno y orificio cervical externo abierto. ¿Por qué se abre? Claro está, cuando hay una modificación cervical, el cuello uterino se modifica, simulando un trabajo de parto, ¿no? O una expulsión del útero a través de sus orificios. ¿Sí? Ya. Hasta ahí, ¿qué factor de riesgo pondrías tú acá? ¿Cuál es el primer factor de riesgo, el dato más relevante que pondrías de este caso? mm, ¿Cuál es el más importante, según el caso? el dolor o Dolor. el sangrado. Ujú. No estoy No, segura si dolor o sangrado. uno de los dos, pues. Dolor. Perfecto, dolor. Segundo, Sangrado. ya. Tercero, mm, la hipotensión, la presión perfecto, arterial baja. ya. Hipotensión, presión arterial baja. ¿Qué más? mm, el orificio cervical Ya, externo e interno perfecto. abierto. Orificio cervical interno y externo abierto. Entonces, lo que tú Y has hallado, son factores de riesgo y le has dado un orden. Tú has dicho, mira, a mí me parece que lo principal es el dolor, segundo sangrado, presión baja y orificio cervical interno abiertos. Eso es lo que me llama la atención y ese es el orden. ¿Sí? De tus factores de riesgo lo vas a transformar en diagnóstico. ¿Sí? Entonces, toda paciente de 8 semanas
con sangrado y o dolor, se considera aborto, ¿no? ¿Sí? ¿Quién le va a dar apellido? Simple, el cuello uterino. Si el cuello uterino está abierto, ¿sí? Significa que es un aborto en curso o un aborto incompleto. Entonces el 4 le da el apellido. Como me dice cervical abierto, es que el útero continúa eliminando o falta algo en el útero para eliminar. Por eso es aborto en curso o aborto incompleto. Esa es la definición. Entonces, ¿el diagnóstico de dónde lo saqué? De tu punto número 1, de tu punto número 2 y de tu punto número 4. ¿Cuál es el diagnóstico? Aborto incompleto. 1. 2. Presión baja, pulso aumentado. ¿Qué diagnóstico? Y sé que has sangrado. ¿Qué diagnóstico pondrías? ¿Con qué lo transformo eso? Lo transformo en shock. Shock hipovolémico. No, shock. ¿Quién? Shock, ¿no? No, Ajá. ya, shock, hipovolémico, hemorrágico. Ya está. Ese es tu orden. Ahora, la pregunta es, ¿te quedas con este orden? Aborto incompleto, shock hipovolémico hemorrágico, o lo cambias. Lo primero que tengo que solucionar en un diagnóstico sería el shock hipovolémico. Claro, la tienes que estabilizar. La estabilizas y después la ingresas a sala para solucionar el aborto incompleto con una limpieza. ¿Correcto? Lo que has hecho está muy bien. Has puesto, pero vuelvo a repetir, con conocimientos de definición vas a llegar a esto, lo que hemos hallado, aborto incompleto. Después, shock hipovolémico y le vas a poner un orden. Lo que has hecho es el factor de riesgo, convertirlo en diagnóstico. Ahora, diagnóstico definitivo, ¿qué es? ¿Qué les dije? Es el círculo, es la relación. Entonces, diagnóstico definitivo, yo he sacado el primer diagnóstico, es mi shock. Entonces voy a relacionar. ¿Qué voy a relacionar? Esto. Presión arterial, baja. Pulso, alto. Frecuencia respiratoria, ahí, dentro de los parámetros altos, ¿no? Coágulos, abundantes, sí, shock hipovolémico, está sangrando. Orificio cervical externo interno abierto, sí, todavía sigue sangrando, porque si no sangraría, estarían ya cerrados, sigue sangrando. Dolor abdominal intenso, casi se está ahí, es intenso. Sí, shock hipovolémico, es una isquemia, intenso. 8 semanas, esto es con el aborto, ¿no? Entonces, miren, he relacionado todo. ¿Tiene relación? Claro está que hay que también hacer ecografía, tengo que tomar hemoglobina y relacionar también eso, hacer el círculo. Entonces, cuando hayan un diagnóstico definitivo, tienen que relacionar. Sí, se relaciona. Perfecto. Diagnóstico definitivo, shock hipovolémico. Igual con el siguiente diagnóstico, aborto incompleto. Voy a relacionar. Útero aumentado de tamaño, orificio cervical externo interno abierto, ecografía, restos. Sí. Entonces, aborto incompleto. Así se hace. Y sabiendo tu diagnóstico, ¿qué vas a hacer? Vas a exámenes y vas a tratar. O sea, los 2 puntos. ¿Sí? Ya. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Doctor, ¿cuál es la diferencia entre un aborto en curso y un aborto incompleto? Ya. El aborto en curso es cuando el cuello uterino está entreabierto o abierto. Puede ser con membranas íntegras o membranas rotas. Con membranas íntegras
tiene el nombre de aborto inminente. Se está asomando. Cuando las membranas están rotas, o sea, ya hay pérdida de líquido y probablemente después del líquido que va a venir, el producto, es aborto inevitable porque ya se rompieron las bolsas, es algo inevitable. Sin embargo, aborto incompleto es ya expulsado el útero parte del producto. O sea, dentro del útero hay algunos restos. Pero el cuello, el útero, no es tan fuerte para poder expulsarlo. Necesita la ayuda, necesita una limpieza. Porque estos restos usualmente están pegados al útero. Por eso es un aborto incompleto. Ese es aborto incompleto. Aborto en curso es todavía el producto, pero las bolsas. El problema son las bolsas, de la bolsa que lo rodea. Si se está asomando la bolsa, aborto inevitable. Si se está, inminente. Si la bolsa está rota, aborto inevitable. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ya. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran? Ya, resumen. Ya, a ver, ¿qué nos ayuda? A ver, ¿quién quiere ser voluntario? A ver, ¿quién me dicta los 10 puntos? Voluntario. ¿Nadie? ¿Los 10 puntos? Ya. Número 1, a ver qué va. Tiempo de enfermedad. Ya. Segundo. Inicio. Perfecto. Tercero. Sigan, está bien. Curso. Perfecto. Cuarto. Anamnesis. El anamnesis. Perfecto. Quinto. Antecedentes. Antecedentes. Perfecto. Sexto. Antecedentes obstétricos. Ya. Séptimo. Examen físico. Físico. Y octavo. Y octavo. Perfecto. Hasta Diagnóstico. octavo nos vamos a quedar. Muy bien. Hasta octavo nos vamos a quedar. Lo que hemos hecho es un resumen de cómo poder abordar una paciente, hallar los hallazgos relevantes, convertirlos a factor de riesgo, ya convertidos en factor de riesgo, convertirlos al diagnóstico y ya hallando el diagnóstico, hacer un diagnóstico definitivo, volviendo a recapitular todo lo observado. Hay puntos claves, ¿no?, que hemos tocado. Buena anamnesis, diagnóstico en 70%. Antecedente de factor de riesgo, antecedente obstétrico importante, factor de riesgo importante en el actual embarazo. Entonces, esas cosas grábense, les va a servir. Este es un orden como van a poder tomar a la paciente. Vamos a ver preguntas y casos y por favor quiero que lo desarrollen como tal con estos puntos. Sé que es algo que yo les estoy planteando, pero les va a ayudar, al menos en este inicio de la práctica, les va a ayudar. Y trabajan de esa manera, van a ver que les va a ser un poco más fácil. Muy bien, antes de terminar, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Entonces, para poder diagnosticar, tienen que tener base teórica. Los ojos no ven lo que la mente no sabe, así que tienen que leer, tienen que saber definiciones obstétricas, de patologías obstétricas. Eso lo van a hacer con la experiencia y van a hacerlo en el transcurso de este curso de obstetricia. Que sé que lo van a hacer, pero al menos con mi persona vamos a ver algunos temas diagnósticos adelantándonos a. Muy bien, chicos, ¿qué les ha parecido? A ver, vamos a detener la práctica.
Voy a detener la grabación. A ver. Perfecto. Muy bien, hemos terminado. Vamos a detener la grabación.